Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los que los ven. Hoy en este programa de Apolíneos vamos a ver un tema muy interesante, sobre todo para esta semana, que es la Semana Morada en la UDEM. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre la importancia de las mujeres en el arte, la mujer en el arte. Yo soy María Garza Dávila, estudiante de filosofía en la UDEM. Yo soy Juan Pablo Torres, estudiante de Filosofía y Producción Cinematográfica Digital en la UDEM. Y yo soy Fernanda Reyes, estudiante de Sociología en la Universidad de Monterrey. El día de hoy tenemos el placer y honor de tener a la profesora Mijaela Luminitsa Albishoru. Es historiadora, investigadora y profesora de arte, impartiendo diferentes asignaturas en el área de Historia y Teoría del Arte en la UDEM. Es licenciada en Historia Moderna Universal por la Universidad de Bucarest y cuenta con un máster en Historia de las Ideas y Mentalidades también por la misma universidad. Un placer tenerla aquí, maestra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío. Gracias. Para comenzar con este episodio, la primera pregunta es, ¿por qué si las mujeres siempre han estado involucradas en la producción del arte, a la historia del arte le ha costado tanto admitir este hecho? Muy bien. Bueno, abordamos el tema de historia del arte. Historia del arte es un tema que ha estado en la boca de muchos intelectuales en las últimas décadas. Incluso se ha planteado la necesidad de estudiar historia del arte, se ha planteado su vigencia en la actualidad. Obviamente, a partir de estas discusiones de los 70s, 80s, para los 90s definimos que la historia del arte es necesaria, es parte, del acervo cultural, ¿no? Finalmente, de la humanidad. Sin embargo, la manera en la cual tenemos que abordar la historia del arte es diferente, ¿no? Luego, al definir la necesidad de estudiar historia del arte, empezamos a mirar adentro, ¿no? ¿Qué pasó con la historia del arte? Hay mujeres artistas, existieron mujeres artistas, y existieron mujeres artistas, ¿por qué no están en los libros de historia del arte? Y toda esta aproximación la hicieron las historiadoras feministas del arte a partir de los años 60. Al inicio hicieron una investigación en los mismos términos y protocolos y procedimientos de la historia del arte. Es decir, investigaron a las artistas como formatos monográficos, el estilo del artista, iconografía, la pertenencia a un grupo o a un movimiento artístico, etcétera, ¿no? Pero luego se dieron cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era seguir el mismo patrón de la historia del arte, un patrón que es justo masculino, es reproducir un patrón patriarcal decimonónico y pues en realidad creo que se creyó que la abordación de la historia del arte debería de ser diferente, ¿no? Porque al dar seguimiento a este mismo patrón, pues realmente se daba seguimiento a esta supuesta superioridad que los hombres han tenido en la historia del arte. Después de una investigación más profunda, ¿no? sobre el tema, en realidad surgió la pregunta, y quiero aclarar que, bueno, hablaba de las feministas, la historia del feminismo ya tiene su tiempo, es una historia larga, estamos en supuestamente la cuarta fase. Es muy importante entender también que hay muchas corrientes dentro de esta gran sombría que es el feminismo. No voy a hacer referencia a ninguna particular de ellas, pero sí voy a remitirme al hecho de que desde el feminismo no solamente la historia del arte, sino las diferentes disciplinas académicas fueron cuestionadas por las mujeres, empezaron a cuestionar las políticas del conocimiento, ¿no? que se generan en estos campos académicos. Y también, obviamente, al cuestionar la política del conocimiento, surgió la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál será el objeto de estudio de las mujeres? Entonces, replantear la historia y las disciplinas, reintegrando la historia de las mujeres, realmente es reformular las disciplinas desde un enfoque transdisciplinario, porque creo que solamente así podemos llegar al origen de las cosas, de la problemática con la cual nos enfrentamos en nuestras disciplinas, en este caso con la historia del arte.
¿Qué sucedió? También eso es un hecho muy interesante. ¿Qué sucedió con esta indagación que hicieron las mujeres? Sucedió que incluso los más abiertos a la historia del arte y a la integración de las mujeres en el campo disciplinario, relegaron a las mujeres al campo de la sociología, al sistema, ¿no?, sociológico, las sacaron del campo del arte. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, ¿no?, el sistema en el cual estamos, un sistema moderno, básicamente decimonónico, así como está diseñado, es incapaz en ese momento de unificar el conocimiento, el lenguaje. Este sistema genera división porque no puedes o no pudo, ¿no?, prácticamente considerar las prácticas sociales dentro del arte, y al traer un campo que no ha sido estudiado, que no es conocido, produce mucha inseguridad, por lo menos, ¿no?, para no decir negación, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de alguna manera el camino, ¿no?, que hemos recorrido hasta ahora. Tenemos un gran avance, digamos, de mujeres que están en el campo disciplinario de la historia del arte. Sin embargo, el campo, los campos en los cuales nos movemos todavía no son definidos. Historia del arte no será reescrito por completo y, bueno, hay que seguir trabajando en ello. No se han involucrado por muchísimas otras razones, sobre todo una gran diferencia que se ha dado entre la figura del hombre creador, del hombre artista y de la mujer artista, ¿no? En realidad, cuando nos referimos en el arte al hombre, al artista, nos referimos al artista, y cuando hablamos de mujeres tenemos que hacer no tenemos que hacerlo, perdón, se ha hecho la enfatización en mujeres artistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esta diferenciación de género, diferenciación sexual? Pues también es un tema pues muy amplio. Bien, ¿por qué o cómo nació esta idea que mencionas en las artes de la dicotomía del hombre creador y la mujer objeto pasivo? Bueno, la historia es larga de cómo surge esa dicotomía del hombre creador y la mujer como objeto pasivo. Y junto a esta pregunta también me surgen otras preguntas. Por ejemplo, si hay diferencias entre el trabajo de las mujeres, el trabajo artístico de las mujeres y el trabajo artístico de los hombres. Si existe tal diferencia, ¿en qué consiste? Por ejemplo, también ¿cómo percibimos? Me surge la pregunta, imaginándonos en una exposición, ¿cómo percibimos el trabajo de un artista varón y de una artista mujer? ¿Cómo cambia la lectura de estas obras? Cambian los modos de representación y de expresión en las artes, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta dicotomía? ¿No? Surge, bueno, planteando muchas otras preguntas. La historia, les decía que va mucho más hacia atrás. Por ejemplo, el arte y la mujer han existido antes de que existiera la historia del arte, por supuesto. La producción artística de las mujeres ha existido antes de que esto existiera, pero la decisión de integrar a las mujeres en el arte es una decisión relativamente reciente, moderna, como dije, decimonónica, y se acentúa mucho en el siglo XX. Pero, por ejemplo, si tomamos algunas épocas históricas, por ejemplo, el alejamiento de la base social y de las condiciones de producción de la Edad Media, por ejemplo, tuvo algunos efectos negativos en la producción de muchas mujeres que hasta entonces se habían involucrado en la producción de arte en sus casas, en los conventos, en los talleres familiares o por medio de este núcleo familiar. La posición de la mujer va a ser socavada por los cambios que la sociedad misma va a experimentar, porque en la Edad Media surge una figura muy significativa, ¿no?, que cambia la dinámica social, que es la figura del comerciante. Y obviamente la figura del comerciante, por la imitación de las modas aristocráticas,
evitan la participación de la figura femenina en el comercio, y se espera que las mujeres se dedicaran al ocio, al trabajo no remunerado, a estar dentro del hogar y trabajar para el hogar, ¿no? Y en algunos círculos dentro de la aristocracia también se difundían nuevos ideales cortesanos, ¿no? A través de manuales que impulsaban la educación de la mujer. De hecho, ese es todo un tema. En el libro, en el siglo XVIII, hay cantidad de manuales que se hicieron sobre la educación de la mujer, cómo debería de comportarse la mujer en la sociedad, cómo debería de educar a sus hijos, pero casi todos están escritos por hombres, ¿no? Entonces eso es muy significativo. Entonces, bueno, regreso un poco a lo que estaba diciendo, que esos nuevos ideales incluían la capacitación de las hijas de la nobleza en diversas habilidades, ¿no? Como la pintura, por ejemplo, el dibujo. Y eso, con eso nos encontramos en el Renacimiento. Empezamos a reconocer en la historia del arte a mujeres desde el Renacimiento, y tenemos figuras como Properzia Rossi, tenemos a Sofonisba Anguissola, son mujeres que aparecen incluso en el tercer volumen de la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, ¿no? de Giorgio Vasari, pero aparecen justo porque pertenecen a una categoría social, ¿no? Que está legitimada igual por contemporáneos, que pertenece a la nobleza. ¿Quién hizo esto? Pues en toda esta onda, ¿no? de elaboración de teorías en el Renacimiento, León Battista Alberti, famoso arquitecto y también teórico, ¿no? Se inventó esta historia de que las artistas y los artistas de la antigüedad clásica provenían de la nobleza, con el fin de desanimar algunas de las ambiciones artísticas de personas de otro escalón social que querían, ¿no? como escalar esta parte, ¿no? la escalera social. Y pues es así, ¿no? Justo como se justifica la presencia de Sofonisba, ¿no? Como ya decía. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenemos mujeres en otras categorías sociales. Luego, esta práctica la vamos a encontrar durante los siguientes 300 años. Vamos a encontrar mujeres en el arte, la mayor parte de ellas proveniente o reconocidas en la historia del arte y aceptadas y publicadas, ¿no? Proveniente de la aristocracia. Pero luego sucede algo importante, ¿no? Otra cosa importante con la consolidación, por ejemplo, de la academia. Poco a poco las mujeres van a empezar a tener acceso a la academia. Pocas, pero sí vamos a tener acceso, ¿no? Pero también, ¿qué pasa en la academia? Pues en la academia se estudian los diferentes artes o los diferentes géneros artísticos, pero uno de ellos, hay uno en el cual particularmente la mujer no tiene acceso, ¿no? La mujer no tiene acceso al dibujo del natural, está excluida de las clases del dibujo del natural que oficialmente pues pudieran estudiar la anatomía humana a partir de los modelos vivos, ¿sí? Entonces, el desnudo humano fue base, ¿no? de las formas de arte de mayor jerarquía, fue la culminación, ¿no? de las habilidades artísticas. Fue el colmo en todas las academias de arte, y las mujeres no tuvieran acceso a ello. El simple hecho de impedir que estudiaran el desnudo obligó a muchas mujeres a dedicarse a muchos otros géneros, o dedicarse de manera exclusiva a otros géneros, entre ellos la naturaleza muerta, la retratística, la pintura del paisaje, y pues esos géneros eran obviamente mucho menos prestigiosos, y se pensaba, para el colmo, también que requerían menos habilidad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que a las mujeres las especializaron en esos géneros menores, y por ende fueron consideradas menos talentosas, y por ende no entran en los libros de arte. Su exclusión funcionó como una estratagema por medio del cual los establecimientos académicos pudieron diferenciar las esferas de actividad de hombres y mujeres. Y quiero subrayar esta segregación, ¿no? construida a nivel institucional
fue luego representada como prueba de desigualdad innata entre los talentos, cosa que en la actualidad, bueno, sabemos que no es verdad. De hecho, así como un cuento anecdótico, es que hay una pintura del siglo XVIII de Johann Zoffany, que se llama Los académicos de la Real Academia. Y en esa pintura hay un conjunto de artistas, académicos, caballeros, hombres, ¿no? Todos representantes de conocimiento, que están frente a un modelo, ¿no? El famoso modelo heroico, ¿no? Clásico, y están rodeados de muchos ejemplares de artes. Y en esta época en la academia había dos mujeres que también son muy conocidas a través de los libros de artes, que son Angélica Kaufmann y Mary Moser. Pero ellas no aparecen en la pintura de manera física como los hombres, ¿no? Ellas aparecen a través de dos retratos ¿cómo se llama?, de busto, colgadas como pequeños bustos, ¿no? Colgados en la pared. Y es muy, ¿no? Uno ve la obra y te preguntas por qué estas mujeres no están aquí junto con sus compañeros con los cuales estudiaban, sino como objeto en la pared. Obviamente, estas mujeres, ¿no? Por cuestiones de precisión histórica, porque la obra, ¿no? Esta pintura que estoy mencionando es un documento histórico, entonces por cuestiones de precisión histórica no se las podían omitir, ¿no? Del retrato grupal, pero por normas de decencia no podían mostrarse que tenían acceso al modelo del desnudo, ¿no? Entonces, pues, de este modo, la mujer está representada como un objeto para el arte, más que como una productora. En realidad, pocas veces se presenta la mujer como una productora. Hay muchos casos, ¿no? de esos tipos, el caso de Elisabeth Vigée-Lebrun, que fue la pintora oficial de María Antonieta, todas las historias que están detrás de ello, ¿no? Pero realmente, ¿y por qué menciono a Lebrun? Porque ella fue muy asociada con el antiguo régimen que derrota la Revolución Francesa. Y esto también nos muestra que los hombres y las mujeres, los artistas, no solamente reproducen la ideología dominante, sino que participan de ella, la representan, participan, y los artistas trabajan en la ideología, pero también sobre ella. Y pues todas las pruebas, ¿no? Sugieren una construcción activa de la diferencia, de las esferas separadas de trabajo para hombres y mujeres, identidades distintas, ¿no? A partir de los varones, como los mencionaba. Y también hay otra cosa, justo la imagen de la mujer, que también fue muy difícil definir, ¿no? Que es a lo largo del tiempo, es todo lo opuesto al hombre, lo negativo, ¿no? La imagen de la mujer va no solamente en lo social, pero desde la religión, ¿no? Recuerdan que en el pasado la imagen religiosa de la Virgen, ¿no? Era la imagen absoluta, ¿no? De una mujer virtuosa, perfecta, pero al perder la religión terreno, la imagen de la Madonna está desplazada y adquiere un papel importante en la idea de mujer, retrato femenino, ¿no? Con madre, hijos, ¿no? Hija, hijos. Entonces, también por esos tiempos la feminidad se empezó a volver exclusivamente doméstica, maternal, mientras que la figura del varón se asocia con lo antidoméstico, solamente pensando en el romanticismo, por ejemplo, ¿no? Los espacios exteriores, lo sublime de la naturaleza, los modelos de la vida bohemia, todo esto en realidad nos muestra como esa diferencia, esa polarización que se da entre los dos géneros. Y luego la Revolución Francesa, que significa el triunfo de la Revolución burguesa, pues en realidad fue en muchos aspectos una derrota histórica para las mujeres que creó configuraciones especiales de poder y dominación con las que nosotras, pues las mujeres debemos enfrentarnos. Hay otros casos, por ejemplo, claro, no me voy a acercar a la contemporaneidad porque es muy complejo el tema y nos tomaría mucho tiempo, pero quedándome en el siglo XIX y en la Revolución burguesa, hay mujeres impresionistas, ¿no? Muy famosas.
conocidas, ¿no? En los libros de historia del arte, pero si nos ponemos a analizar el trabajo de de esas mujeres, veremos cómo las mujeres han sido excluidas sistemáticamente. Por ejemplo, Berthe Morisot o Mary Cassatt o Marie Bashkirtsev son mujeres, ¿no?, que participan de las corrientes artísticas. Sin embargo, el hecho de estar ahora todo lo contrario de lo que pasó en el Renacimiento, ¿no?, que están asociadas con la nobleza y tienen la libertad de expresarse, ahora ser asociadas con la burguesía las ponen en una gran desventaja, porque tenían que estar atadas a estos nuestros conceptos de feminidad, del desempeño doméstico, al espacio privado, ¿no?, opuesto a lo público. Y ver las obras de estas mujeres realmente nos permite entender cuáles fueron las condiciones, los términos históricos reales que favorecieron la producción de las mujeres. Por ejemplo, si tomamos una pintura de Manet, ¿no?, tomamos el caso de Olimpia, ¿no?, que también rompe este esquema, ¿no?, los desnudos, pero los desnudos nos remitían, ¿no?, a otras cosas, como alegorías, como, ¿no?, metáforas. Pues tenemos una mujer de carne y hueso, y la pregunta es, ¿podría, por ejemplo, Berthe Morisot hacer una pintura igual, un desnudo, que Manet? ¿Podían las mujeres frecuentar estos espacios que frecuentaban los varones, ¿no?, los teatros? Algunas veces sí, pero los bares, los burdeles, de ninguna manera. ¿Podían las mujeres tener los intercambios que los hombres tenían en ese espacio que veían, ¿no?, para pintar y que también experimentaban? ¿Hubieran percibido esas mujeres, por ejemplo, esos espacios de modernidad al experimentarlos? Entonces son muchas preguntas, ¿no?, que nos obligan a mirar las obras de las mujeres. Entonces vemos como todas ellas están consignadas al espacio cerrado, al espacio doméstico, al espacio privado. De hecho, la moralidad del siglo está muy compleja. Las mujeres no podían salir solas en la calle, simplemente tenían que estar acompañadas. Si iban de compras, si iban a pasear, si iban a cualquier lado. Una mujer sola de la alta clase social, ¿no?, de la burguesía, ponía en riesgo su reputación. Y no es la excepción. Las artistas no son la excepción, ¿no? También están sometidas a estas. Y hay la artista Marie Bashkirtsev, que mencionaba, de hecho tiene un diario en el cual se preguntaba, ¿cuándo anhelo la libertad, ¿no? Anhelo la libertad de andar sola en las calles, de caminar de noche, de ir a una tienda de artes, de sentarme sola en las bancas de Tuileries, o ir a ver las obras en el Museo Louvre. Pero decía, ¿cuándo voy a ser verdadera artista si siempre tengo que estar acompañada, ¿no?, de la chaperona, de la sirvienta, de la dama de compañía y de todo eso? Entonces eso habla mucho, ¿no?, de la condición de la mujer, y obviamente de alguna manera se ve reflejada, ¿no?, en el trabajo de las mujeres. Analizando un poco las obras de los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Manet jugaba con la planitud, Degas jugaba con los ángulos agudos de visión. Todos esos elementos del lenguaje artístico no están en el trabajo, no están en el trabajo de las artistas impresionistas, y no porque no lo supieran, y no porque no tuvieran un punto de vista, ¿no?, en relación a eso. Muy probablemente, de hecho, participaron en los debates, pero no tienen acceso, ¿no? No tienen accesos a estos espacios, ¿no? Entonces las Sí, mujeres... ¿Sí? muy difícil la situación de la mujer en el arte a principios del siglo XX y antes, y todavía en la actualidad, lo cual nos lleva a la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, Ok, aunque ha sido perdón. maravilloso todo lo que nos ha estado platicando. Reescribir la historia del arte desde un enfoque feminista, entonces, ¿cambiaría la percepción que tenemos del arte mismo? Em, sí, creo, me atrevo a decir que sí, que es de suma importancia
la mirada crítica feminista en esta disciplina, así como en todas las demás. Es importante la demolición de los límites culturales e ideológicos que revelen esta arbitrariedad de las decisiones patriarcales, no solo referente a las mujeres en el arte, sino que formulen preguntas cruciales para y desde la disciplina de la historia del arte en su totalidad. Eso será benéfico no solo para las mujeres, que es una pequeña parte del tema, sino que se puede convertir en una especie de catalizador, ¿no? Que nos permita repensarnos como especie desde los orígenes. Y el cambio de paradigma, ¿no? Cambiar esta idea, esta visión, este entendimiento que se tiene sobre las mujeres en el arte, será posible cuando entendamos que incluso el método actual de investigación, un modelo dominantemente masculino, pues no logra responder de manera satisfactoria a las preguntas que nos hacemos desde hace décadas. Y esta cuestión de la investigación en las artes en realidad se puede extender con facilidad, lo dije, a otras disciplinas, otros campos que comparten las mismas ideas, ¿no? Que son sobre la creatividad y la estética. Como mencionaba, ¿no? Las ideas revelan, ¿no? la idea típica de que el hombre es virtuoso y crea a partir de la necesidad personal, que su obra trasciende las fronteras de lo personal y termina siendo admirada, ¿no? Por un grupo privilegiado, ¿no? De la sociedad, alabada por la crítica, atesorada por conocedores del arte, en instituciones, en galerías, ¿no? Que expresa la capacidad humana de valorar objetos hermosos. Y por otra parte, pues, pero el arte es mucho más que un objeto hermoso, ¿no? Para cambiar las cosas es importante dejar de mirar el arte como un objeto hermoso y enfocarnos en la práctica del arte. La práctica, ¿no? Que es una palabra clave, ¿no? Después de primero haber entendido la naturaleza del arte y luego las condiciones en la práctica. Entendemos como la práctica está estrechamente relacionada con la producción social, con el consumo, que eventualmente derivará, ¿no? En práctica cultural. Y bueno, entendiendo también la práctica cultural a través de la producción, de la crítica, del patronato, de estilos, de todo lo que significa, ¿no? Mercados de arte, circulación, la obra de arte. Si bien abordamos el arte, ¿no? Un poco de esta manera en las carreras de arte en la actualidad sigue siendo de una manera muy, muy fragmentada, ¿no? Entonces, es importante entender la manera en la cual se trabaja, se escribe, se producen los signos, no solamente en la historia del arte, sino también dentro de la sociedad. Y también es importante entender cómo opera lo social, lo histórico en la producción del consumo cultural. ¿Por qué? Porque la ideología, las prácticas culturales son un medio a través del cual entendemos los procesos sociales en los cuales estamos atrapados e incluso somos producidos. Y es importante también aclarar que la ideología no es solamente una suma de creencias, de ideas, es un sistema jerárquico de signos, es un orden pensado de esta manera justo para asimilar estos significados. Y no sé si puedo extenderme más con esto. O me quedo acá, porque hay mucho, de verdad que hay muchísimas cosas que decir. Sí, sí que hay muchas cosas que decir acerca de este tema y con muchas ganas de seguir practicando y de seguir hablando sobre cómo es necesario este cambio del concepto que tenemos del arte para que sea más amplio y que entre las mujeres y otras personas discriminadas en el arte dentro de la historia del arte. Pero bueno, por hoy se nos acabó el tiempo y como decimos siempre, no la vamos a soltar tan fácil, va a volver a estar invitada. Pero por hoy, muchas gracias por recibirnos, por contestar nuestras preguntas. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en el siguiente episodio de Apolíneos. Muchísimas gracias. Gracias.